Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Esperando que se encuentren bien en este momento. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este sábado. Estamos probablemente teniendo algo diferente en este sábado, ya que, como habíamos anunciado anteriormente, nuestra iglesia está cerrada en cuanto a los incrementos de COVID en algunos de nuestros miembros. Continuamos orando para la pronta recuperación de aquellos quienes se encuentran enfermos. Así es que en esta mañana quiero principalmente darte la bienvenida a esta tu iglesia, a este canal de nuestra iglesia de Lakeland, Fe Viviente, esperando que el Señor te bendiga en este sábado. La programación de este día es un poco diferente a lo que hemos acostumbrado ver probablemente en nuestras redes sociales, pero esperamos que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Para continuar, quiero expresar nuestro más apoyo a nuestros hermanos, a nuestra hermana Cristina, que está pasando por esta situación de COVID, a la hija de Manuel, quien probablemente también está enferma, a nuestra hermana Shelise, a la familia que han estado en contacto con ellos, a lo mejor. Estamos orando por ustedes para que el Señor esté en todo momento cuidando de su salud y pueda restaurarles en todo momento. Así es que gracias por a todos los demás quienes han estado mandando mensajes, comentarios y bueno, gracias por sus oraciones igualmente. Aquellos quienes nos ven por primera vez, muchísimas gracias por conectarse a su canal de la iglesia de Lakeland Fe Viviente. Para más actualizaciones, más videos, no se te olvide suscribirte o darle like a este video para poder conocer a la iglesia, poder ver más videos, poder ver más predicaciones y más actualizaciones de nuestra iglesia. Así es que bienvenido en este sábado, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Me siento contento de estar con ustedes. Y bueno, pasemos a una parte muy especial y muy importante, que es la lección de escuela sabática. La escuela sabática la tendrá un pastor que he conocido una vez solamente, pero que creo que es de gran ayuda para muchos de nosotros. Así es que les dejo la lección de escuela sabática por nuestro pastor siguiente. Que Dios les bendiga. Como notamos en el estudio anterior, los primeros cristianos del Nuevo Testamento leían Hebreos como una carta del apóstol Pablo. Pero el autor optó por permanecer en el anonimato por razones no reveladas. Su anonimato incluso puede sugerir que su mensaje es más importante que su identidad. Y al mismo tiempo, seríamos negligentes si no reconociéramos que Elena de White da fe de la autoría paulina del libro de Hebreos. Y avanzando con fe en esa revelación divina, a lo largo de las lecciones nos referiremos con confianza al autor como Pablo. La lección de hoy enfatiza dos temas. El primero es que Cristo es nuestro Rey. Y el segundo, que Cristo es nuestro mediador, defensor y sumo sacerdote. Dos temas claves que nos traen esperanza. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. El versículo central de nuestro estudio está en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un documento judío escrito unas décadas después de Hebreo, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración y dice así: Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones, que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Bueno, los lectores hebreos
probablemente sintieron algo similar. Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando ahora por tanto sufrimiento? Pregunta que a veces nos hacemos nosotros también. Y por ende, Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de las pruebas. Por eso es un libro relevante para nuestros días, amados. Les recordó a ellos y a nosotros, por supuesto, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Veamos la primera parte, a Jesús como nuestro Rey. Porque el punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante, quien está sentado a la diestra del Padre. Como Jesús, mejor dicho, Jesús como Dios, Él siempre ha sido el gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. O sea que Adán y Eva le dieron el poder a Satanás. Y Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, recuperando el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Y los 2 primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como Rey. Notemos lo que está sucediendo aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 13. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estos versículos se organizan en 3 partes. Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de entronización del Hijo. En primer lugar, Dios adopta a Jesús como su Hijo real. En segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante la corte celestial, quienes lo adoran mientras el Señor proclama el gobierno eterno del Hijo. Y en tercer lugar, Dios entroniza al Hijo, el otorgamiento del poder en sí. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió su promesa o sus promesas a David. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Y durante su ministerio la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Y Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Y cuando Juan identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá, Hebreos, por supuesto, concuerda con esto. Y Dios cumplió en Jesús las promesas hechas a David. Dios le dio un nombre excelente, lo adoptó como a su propio hijo y estableció su trono para siempre y lo sentó a su diestra. Además, de acuerdo con Hebreos 4, Jesús guía al pueblo al reposo de Dios y nos recuerda que Jesús es el constructor de la casa de Dios. O sea que Jesús entonces es el gobernante legítimo, inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador por nuestra lealtad. Por eso pregunto, ¿cómo podemos consolarnos, especialmente en medio de las pruebas, al saber que Jesús es el gobernante del universo? Nunca lo olvides, Dios está en control. Veamos a Jesús ahora como mediador. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. ¿Y qué promesas a Israel se cumplirían a través del rey davídico prometido?
Vamos a comparar algunos textos. Voy a leer en Éxodo, luego en 2 Samuel, para ver justamente estas promesas. Éxodo 4 nos dice así. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora comparo el libro de Deuteronomio con 2 Samuel. ¿No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora? Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y estando contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Bueno, Israel era el Hijo de Dios, y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. ¿Sabes que estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido? Sería adoptado como hijo de Dios. Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sión, donde moraría el nombre de Dios. O sea que esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel ante Dios. Y la intercesión de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. El pacto mosaico, o sea, dado Moisés, requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey davídico. Tristemente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles a Dios y no pudo bendecir a Israel como quería. Dios no lo pudo bendecir. Pero el Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes. Pero lo bueno es que Dios envió a su Hijo a nacer como el Hijo de David, y Él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en Él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Y cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que Él es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza, amigos, de salvación se encuentra solo en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Piensa cuántas veces has sido infiel de tu parte en este pacto. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación y centrarnos en Jesús? Seguir su ejemplo. Bueno, veamos ahora a Jesús como nuestro defensor. Y nuevamente compararé algunos versículos. Voy al libro 1 Samuel y luego vamos a Hebreos capítulo 2. Y nos dice 1 Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará
y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, amados, ¿qué buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús? Porque los israelitas querían un rey que fuera su juez y líder en la batalla. Lo querían porque se olvidaron de que Dios era su rey. Querían ser como las demás naciones. Y la restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino con Jesús. Como nuestro rey, Jesús nos guía en la batalla contra el enemigo. Por eso Hebreos 2, 14 al 16 describe a Jesús como el campeón de los seres humanos débiles. Porque Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate en solitario y nos libra de la esclavitud. Y esta descripción nos recuerda la batalla entre David y Goliat, ¿verdad? Porque después de haber sido ungido rey, David salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a Goliat. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. Él los representó. Mira lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Bueno, aquí alude a la noción de que Dios salvaría a Israel en un combate individual. Fíjate en este pasaje de Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Qué promesa, ¿verdad? Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Pero cuando leemos Efesios 6, del 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en guerra con el diablo, sí. Pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros. Y nosotros somos parte de su ejército. Por eso tenemos que usar su armadura. Además, no luchamos solos. ¿Sabes que Efesios 6 se expresa en plural? Porque nosotros como iglesia tomamos la armadura y luchamos juntos detrás de nuestro defensor, que es Dios mismo. Por eso pregunto, ¿qué significa ponerse la armadura de Dios? Es que, amado, estamos en batalla. Querámonos, no hay terreno neutral. Es decir, en las luchas diarias con el yo y la tentación y tantas otras cosas, ¿cómo podemos aprovechar el poder que nos capacita por la fuerza de Dios para ser fieles? Vemos ahora a Jesús como nuestro sumo sacerdote, la esperanza de los siglos. Y ahora encontramos que Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué funciones cumplía el sacerdote? Bueno, los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote era un mediador. Y esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuera israelita, griego, romano, cualquier otro. El sacerdote instrumentaba con Dios y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. O sea, era, por decir así, el intermediario. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabría cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo la purificación, o sea, el perdón.
Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos. Y finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en el nombre de Yahvé, o sea, de Jehová. Y a través de ellos, Dios mediaba su buena voluntad y propósito benefactor para el pueblo. Sin embargo, hay un avance. Y aquí lo encontramos en 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que los creyentes en Jesús ahora recibimos el título de real sacerdocio. ¿Captas tú la magnitud de esto, hermano? Lo que tú y yo representamos para Dios y para el mundo. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Acerquémonos pues confiadamente. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Estamos como intermediarios, pasando este mensaje de que hay esperanza en Jesús y en lo que Él hace por nosotros. Él quiere que les enseñemos y expliquemos sus leyes y preceptos a los demás. Por eso la predicación debe ser completa, no solamente emocional, sino que tiene que haber una parte didáctica. Tenemos que enseñarlos la palabra de Dios, los oráculos divinos. Pero también quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de buenas obras y que le agraden. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Pregunto, ¿qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Y cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Algo serio, algo muy sagrado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Bueno, pasemos ahora a Jesús como mediador del nuevo pacto. Y ahora vamos a Hebreos 8 al 10, donde se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un presagio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar, ilustrar la obra que el Mesías, o sea Jesús, habría de hacer en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecía u ofrecería. Y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. Jesús ahora ministra en el verdadero santuario y nos brinda acceso a Dios. Oh, hermanos, no sin causa. El santuario ha sido punto de ataque por mucha gente, incluso gente de nuestra iglesia que piensa que Dios va a estar atado a cierto lugar. Hermanos, es un símbolo, porque ahí se centra nuestra única esperanza en lo que Jesús hace. Ahí tenemos sacrificios de los animales, por ejemplo. Prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor. Pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios con denuedo. ¿Qué nos prometió Dios en el nuevo pacto? Hebreos 8, del 8 en adelante. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahora al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino, humano puede ofrecer. Y este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón, en nuestra mente, aquí en nuestro lóbulo frontal. El sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma, alabado sea el Señor.
Él transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Y este sacerdote nos bendice de la manera más increíble, brindándonos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y propósito. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito. Reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban estos símbolos, se perdieron los maravillosos beneficios que le ofrecía el ministerio de Jesús. Comenta mi autora favorita en el libro deseado de todas las gentes: Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Hermosas palabras. Y a pesar de todas las verdades buenas y llenas de esperanzas, el libro de Hebreos también, aquí hay una serie de advertencias que alcanza su punto culminante en el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Porque estos capítulos tienen al menos dos elementos en común. En primer lugar, todos comparan a la generación del desierto con los lectores de Hebreos. Y yo diría nosotros también, ¿verdad? Y en segundo lugar, nos exhortan a tener fe. Porque la generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto. También escucharon a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Comieron maná, pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas, donde quiera que acampaban. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, no pudieron confiar en Dios. Les faltó fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios en el monte Sión. Dios hecho carne, Jesucristo. La pregunta, amados, es: ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que culmina con el mismo Jesús. Y ahora unas preguntas de reflexión. Hemos aprendido que Jesús es nuestro defensor y que va delante de nosotros en la batalla contra el diablo. ¿Cómo podemos luchar juntos, unidos como iglesia, detrás de nuestro defensor? El diablo quiere crear disturbios, separarnos, porque al dividir, él gana. ¿Cuáles son estas cosas que impiden que se dé esta unidad? ¿Cuáles son las formas en que Satanás puede debilitarnos como iglesia? ¿Cómo debilitó Satanás a Israel en el pasado? Amados, como creyentes somos una comunidad de sacerdotes bajo la dirección de Dios. No lo olvides. Tienes un alto llamado. ¿De qué manera tu iglesia local puede ofrecer mejores sacrificios de alabanza y buenas obras a Dios? ¿En qué se asemeja nuestra situación a la situación de la generación del desierto justo antes de entrar a la tierra prometida? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esas similitudes? Si Dios habló en el pasado, también nos habla hoy. ¿Cómo te habla a ti? ¿Cómo distingues su voz de otras voces que compiten por tu atención? Si somos coherederos con Cristo del reino de Dios, ¿cómo debemos evaluar las cosas transitorias de este mundo? Si Cristo sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, ¿cómo te ha sostenido a ti en circunstancias difíciles? Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por lo que Jesús está haciendo, lo que hizo y lo que hará. Queremos en esta gran batalla agradecer de que no estamos solos. Alguien está delante de nosotros y queremos unirnos, ponernos la armadura y tener fe, creer, para poder agradarte. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, o lo que conocemos como la Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata. Bueno, hermanos, esta fue la lección de Escuela Sabática. Espero que a cada uno les haya gustado. Pastor Robert Acosta, él tiene su canal en Escrito Está. A mí me encanta muchísimo. De hecho, cada vez que quiero agarrar un poco más ideas en cuanto a la Escuela Sabática, realmente el Pastor Robert Acosta hace un excelente trabajo en esta cuestión. Así es que me agrada muchísimo poder escuchar al Pastor Robert Acosta en la lección. Espero que haya sido de bendición para ustedes también. Bueno, continuamos con la programación de este sábado. Quisiera que juntos, en este momento, si estás viendo por el teléfono, la televisión, en algún video, en alguna computadora, alabemos el nombre de Dios juntos con unas alabanzas y después continuaremos con la predicación de este sábado. Así es que les dejo con este himno que a mí me gusta muchísimo. Espero que les guste. Y bueno, alabemos el nombre de Dios juntos. Háblale a tu hermano, a tu amigo, a tu compañero. Vamos a alabar el nombre de Dios. Canta con nosotros allí donde estás en tu casa. Y que nuestro Señor sea exaltado en este sábado. Así es que cantamos juntos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes
buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. ¿Cuántas veces me has buscado y te he cerrado la puerta sin ninguna razón? ¿Cuántas veces he caído y fiel a tu palabra me ofreces perdón? ¿Cuántas veces me has llamado, Jesús, y yo te he dicho no? ¿Cuántas veces me has hallado sollozando en mi cuarto porque no puedo más? ¿Cuántas veces me has hablado y prefiero hacer caso a este mundo falaz? ¿Cuántas veces me has llamado, Jesús, y yo te he dicho no? Sigues ahí esperando por mí, no te importa el momento ni el tiempo, ahí estás. Y tú sigues ahí esperando por mí, a que al fin me decida vivir para ti. Porque un amigo fiel, Jesús, eres tú. ¿Cuántas veces me has hallado sollozando en mi cuarto porque no puedo más? ¿Cuántas veces me has hablado y prefiero hacer caso a este mundo falaz? ¿Cuántas veces me has llamado, Jesús, y yo te he dicho no? Y tú sigues ahí esperando por mí, no te importa el momento ni el tiempo, allí estás. Y tú sigues ahí esperando por mí, a que al fin me decida vivir para ti.
Jesús es nuestro amigo fiel, ¿verdad? Sabemos que Cristo viene pronto, llegará el momento en que se escuchará aquella trompeta, pero mientras esperamos, Cristo nos llama. Cristo nos está en todo momento tocando a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, tratando de estar presente en nuestra vida, y Él siempre quiere ser nuestro amigo. Así es que espero les haya gustado estas alabanzas, que hayan cantado conmigo. Yo también estaba aquí en mi cuarto cantando y alabando el nombre de Dios. Espero les haya gustado. Anuncios importantes, hermanos, como les comentaba anteriormente, estamos lamentablemente cerrados a causa de los incrementos de COVID en nuestra iglesia. Queremos que nadie más se contagie, así es que vamos a estar cerrados por el día de hoy, pero continuamos alabando el nombre de Dios juntos en este sábado. El próximo sábado estaremos anunciando, durante la semana estaremos anunciando por nuestra página de Facebook si continuaremos abriendo para el próximo sábado. Así es que manténganse pendientes de en nuestras redes sociales acerca de qué va a pasar con nuestra iglesia. Hermanos, gracias por todo. Es un nuevo año 2022. Hay varias cosas que tenemos planeado para la iglesia, pero todo de acuerdo a su tiempo. Es el momento en el que muchos me han preguntado, pastor, bueno, ahora que estamos cerrados este sábado, ¿qué vamos a hacer si queremos devolver los diezmos y las ofrendas? Bueno, usted puede hacerlo por internet. Si usted va a su servidor en Google, usted busca Adventist Giving, usted puede encontrar allí la iglesia. Ponga allí Lakeland, Spanish, y nada más asegure que la dirección sea 212 Antillas Street. Y esta es la dirección de la iglesia. Y allí usted va a poder llenar lo que es el sobre de diezmo, en el que usted puede poner todo lo que usted quiere dar. Le da siguiente y le dice, bueno, como que usted quiere dar, puede poner usted ahí una cuenta de banco, puede poner ahí una tarjeta de débito, y así poder dar sus diezmos y ofrendas. Nuestra tesorera, quien estamos orando por ella, ella recoge todo lo que se deposita o se da a nuestra iglesia por medio de Adventist Giving, y bueno, eso quedaría para la iglesia. Así es que si usted desea contribuir y desea continuar dando sus diezmos y sus ofrendas, puede hacerlo por medio de internet. Les dejo el link en este video para que usted pueda accesar a esta página. Bueno, les dejo con este video en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Dos hombres traen una ofrenda al Señor, uno del fruto de la tierra, el otro de las primicias de su rebaño. Dios acepta a uno y rechaza al otro. ¿Por qué? Abel se volvió pastor de ovejas y Caín agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Sin embargo, Abel trajo las partes gordas de las primeras crías de su rebaño. La palabra de Dios dice claramente que la ofrenda de Abel eran las primicias de su rebaño. Pero no dice que Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente dice, después de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Caín cultivó la tierra y con el tiempo juntó lo suficiente para traer una ofrenda para el Señor. Era una ofrenda según los términos de Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fueron las primeras crías de su rebaño. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no eran las primeras cosechas. Dar a Dios las primicias requiere fe. Cuando nace el primer cordero de un rebaño, no es posible saber cuántos corderos más van a nacer. Pero Abel dio la primer cría de su rebaño por la fe, mientras que Caín se certificó que tendría lo suficiente para él antes de ofrendar a Dios. Muchas personas tratan a Dios de la misma manera que Caín. Nos certificamos que tenemos dinero suficiente para nosotros para después dar alguna sobra para Dios.
Cuando damos lo que nos sobra, Dios no puede aceptar nuestra ofrenda, porque no son nuestras primicias. Otras historias muestran esta verdad. Cuando cayeron las murallas de Jericó, el Señor dio instrucciones muy claras para que los israelitas no retuvieran ningún despojo de la guerra. Todo aquello era de Él, declaró el Señor. Jericó pertenecía al Señor porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Era la primicia. Dios retuvo la bendición que era para Israel porque un hombre se apropió de los despojos que no eran para él. Las primicias pertenecen a Dios, solamente a Dios. Había mucho más en juego que dinero cuando Abraham ofreció a su primer hijo, Isaac. Cuando Dios le pidió a Isaac, Abraham no esperó tener otros 10 hijos para poder ofrecerlo. Abraham dio el primero cuando Isaac aún era el único hijo que Abraham tenía. Fue necesaria la fe para que Abraham ofreciera a Isaac. Fe que Dios honró y retribuyó. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Él dio sus primicias en forma de su Hijo, su primer y único Hijo, que nos fue dado a nosotros en cuanto aún éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día nosotros le diéramos nuestra vida a Él. El regalo de su Hijo vino mucho antes que la bendición del arrepentimiento y la salvación. Debemos dar nuestras primicias de la misma manera. Antes de que veamos las promesas de Dios, nosotros damos por la fe. Dar las primicias de tus recursos dice de ti lo siguiente: Señor, yo reconozco que tú estás en primer lugar. Yo te coloco en primer lugar en mi vida y yo confío en que el Señor cuidará de mí. Yo confío que el Señor cuidará de mí. Cuando damos nuestros diezmos, cuando damos todo lo primero, demos siempre al Señor lo primero de nuestra vida. La primera hora en la mañana, la primera palabra que salga de nuestra boca, nuestro primer pensamiento y toda nuestra vida. Probablemente tenemos hijos quienes son nuestros primogénitos. Como ustedes saben, yo tengo a Valentina. En todo momento yo le dejo al Señor saber: mira, Señor, aquí está Valentina, yo te la entrego y bendícela y haz tu voluntad en ella. Así es que, hermanos, entreguemos las primicias de nuestra vida al Señor. Ahora quisiera invitarles a orar. Quisiera invitarles a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Quisiéramos orar por aquellos quienes están enfermos, por aquellos quienes necesitan o tienen necesidad de justicia, por aquellos quienes tienen necesidad de ser libertados por alguna adicción, aquellos quienes tienen probablemente problemas en su matrimonio, en su vida, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Quisiera que pudiéramos orar por hermanos quienes se sienten desalentados, se sienten tristes, porque este mundo se está poniendo en una manera muy complicada y la gente se desalienta, se pone triste, está probablemente pensando qué va a pasar con este mundo. Así es que acompáñame a orar en esta mañana. Inclinamos el rostro. Señor, en esta mañana de sábado, Señor, queremos alabar tu nombre primeramente. Queremos agradecerte, Señor, por tantas bendiciones, oportunidades que tú nos das, Señor, de venir a ti ante tu presencia. En este sábado y en esta mañana queremos venir ante tus pies rogándote, Señor, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Señor, queremos pedirte perdón si hemos ofendido a alguien. Queremos pedirte perdón si te hemos ofendido a ti. Señor, ayúdanos a poder aceptar el perdón de aquellos quienes también nos lo dan a nosotros. Y Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a aquellos a quienes nos ofenden. Señor, rogamos por aquellos quienes están enfermos, quienes probablemente han sido afectados por el COVID-19. Señor, que usted pueda poner su mano sanadora sobre ellos y que este virus y esta enfermedad pueda salir de su cuerpo. Señor, restáureles completamente. Restaure su vida, restaure su familia, Señor, restaure su vida física y que, Señor, ellos y junto con nosotros podamos dar testimonio de que usted, Señor, es nuestro médico de médicos.
Señor, te rogamos también por aquellos quienes necesitan ser desatados por las garras del enemigo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y les ayudes y les bendigas para que el enemigo, Señor, desaparezca, salga y no esté presente en su vida. Señor, guárdales de todo mal en todo momento. Y Señor, te pido por aquellos quienes están preocupados, tristes, desalentados, probablemente con preocupaciones acerca de lo que va a pasar en este mundo. Señor, tú nos dejaste claramente en tu palabra que tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti, ya que tú has vencido al mundo. Señor, esta promesa queremos que tenerla en nuestro corazón en todo momento y tener la fe, la esperanza, el gozo y la paz, que Señor, tú estás al control de todas las cosas y que tú, Señor, estás pronto a venir por nosotros. Señor, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual, úngenos con tu Santo Espíritu para que todo aquello que está en nuestro corazón salga y que, Señor, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de ser sea semejante a la de Cristo Jesús. Señor, gracias por este sábado y gracias por esta oportunidad que nos das de alabar tu nombre en donde quiera que nos encontremos. Bendiga a cada miembro de iglesia, de nuestra iglesia Ley La Fe Viviente, y a aquellos quienes nos ven en este momento por Facebook o YouTube o las redes sociales. Bendígales, Señor, que tu presencia nunca les desampare y que siempre, Señor, recuerden que tú caminas de su lado. Señor, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y alabamos tu nombre en este sábado. Te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Ahora les dejo con un bonito especial por nuestra hermana. Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración.
Amén. Amén. Dulce oración. Gracias, hermano, por esta bonita alabanza. Quiero invitarles a inclinar el rostro para poder tener la palabra de Dios en esta mañana. Inclinamos el rostro. Señor, gracias porque tú nos has dado vida para la vida eterna. Señor, ayúdanos a poder escogerla. Señor, en este momento pedimos tu presencia en donde quiera que nos encontremos y que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro oído, pueda hablar a nuestra vida y así poder verte, Señor, de nuestro lado. Señor, gracias, Señor, por este sábado y continuamos, Señor, alabando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de nuestra iglesia Lakeland Fe Viviente. Como ustedes saben, estamos cerrados. Sin embargo, continuamos alabando y glorificando el nombre de Dios en esta mañana. Quisiera invitarles a cada uno de ustedes, si usted se encuentra sentado en el sillón, en el sofá, está uno aún en la cama, probablemente en la mesa, si usted está viendo esta transmisión, agarre su Biblia, invite a su familia, a su esposa, a sus hijos, invítelo a estar junto con ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en esta historia que a mí me encanta muchísimo y que creo que es necesaria para muchas personas. Esta historia, ya que vivimos en un momento de incertidumbre, probablemente tristeza, probablemente desconsolados, y hay algunos quienes probablemente necesitan la presencia de Cristo Jesús en su vida. Así es que agarre su Biblia y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Para dar un contexto acerca de esta historia, nuestro Señor Jesús había muerto y como Él había predicado en muchos momentos a sus discípulos, lo había dicho a la gente, Él resucitaría el tercer día. Cuando llega el día domingo, el tercer día que el Señor había puesto y el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor, a poner especies, pero el Señor ya no estaba. Usted se sabe la historia, no encuentran el cuerpo, van y le dicen a los discípulos, mira, ya no está. Viene Pedro, viene Juan, bueno, ya no está el cuerpo, ¿qué pasó con el Señor? Se quedan tristes, desconsolados, porque no estaba Cristo Jesús en la tumba y pensaban que se habían robado el cuerpo, ¿no? Sin embargo, María tiene un encuentro con Jesús y ella les dice, no, nuestro Señor Jesús ha resucitado. Así es que la historia continúa en este libro de Lucas y Lucas empieza a describir una parte de esta resurrección. Después del evento de la resurrección empieza a contar qué pasa con algunos de los discípulos. Así es que vamos a la Biblia en Lucas capítulo 24 del 13 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eran como unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas sus ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Imagínense estos discípulos, ¿no? Van caminando y dice la palabra de Dios que iban discutiendo, iban hablando entre sí. Oye, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? Me siento desconsolado, probablemente triste. Estaban probablemente pensando, discutiendo qué va a pasar, qué está pasando, por qué no hemos visto al Señor. Vamos a ver más adelante qué es lo que estaban ellos platicando, ¿no? Pero me impresionan dos cosas. Número uno, cuando ellos empiezan a discutir y a hablar. Cuando probablemente en algún momento de nuestra vida hemos perdido a alguien, hemos
perdido a un ser querido. Es muy fácil entre familia platicar y discutir acerca de ese ser querido y decir, oye, ¿te acuerdas, no? Cómo él hablaba, cómo él decía, que él pasaba con él. Esa persona que ahora fallece era así, era así, decía cosas, le gustaba comer, etcétera, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que estos discípulos empezaron a discutir, empezaban a platicar entre sí lo que había pasado anteriormente con la crucifixión de nuestro Señor y ahora con la desaparición del cuerpo. Y dice la palabra de Dios que Jesús mismo se les acerca a ellos. Es claro que la presencia de Cristo Jesús mismo físicamente, estaba con ellos, ¿sí? Usted puede preguntarse, bueno, pastor, pero leemos en la Biblia que el Señor le dijo a María, mira, no me toques, necesito ascender a mi Padre. Sí, pero recordemos que Jesús es Dios. Jesús es ahora, como lo vimos lo vamos a ver en el libro de Hebreos, Jesús es entronado como Rey a la diestra del Padre, mas ahora para Él es toda la potestad, es todo el reino, todo el poder, y Él también es omnipresente. Entonces Jesús, la presencia de Jesús se encuentra con estos dos jóvenes y caminaba con ellos. Yo no sé si caminaba de lado, se puso en medio, estaba atrás. La Biblia no lo dice, pero dice que caminaba con ellos, alrededor de ellos, estaba con ellos. Sin embargo, dice que sus ojos, la palabra de Dios dice que sus ojos estaban velados. Usted puede imaginarse como una venda en los ojos, pero esta palabra de velados no es tanto como que estaban ciegos, sino que no eran capaces de reconocer a la persona que estaba a su lado o que estaba platicando con ellos, porque en su momento ellos no podían distinguir la presencia de Jesús en su vida, no podían ver quién era esta persona porque había algo en ellos tan grande que ni siquiera les permitía levantar la cabeza, que ni siquiera les permitía probablemente voltear a ver a la cara de la persona que venía al lado. Ellos estaban probablemente desconsolados, tristes, estaban velados por la incertidumbre, estaban velados por la tristeza, estaban velados de los ojos por todo probablemente todo el desconcierto que estaba en su vida. Así es que cuando dice que la palabra de Dios dice que estaban velados, ellos no podían ver para que no le conociesen y sus ojos estaban de esa manera. Pero lo vamos a ver más detalladamente. Vamos a volver a la palabra de Dios. Y dice el versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Qué pasa?, le dice el Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ya conocemos a uno de ellos, se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, Cleofas le dice, oye, eres la única persona que no sabe qué ha pasado. Todo el mundo está hablando de ellos. Aún los sacerdotes y los escribas van con el rey, con el César, y dice, mira, Jesús ha resucitado, Jesús se habla que Jesús va a resucitar al tercer día, pone unos guardias, esto va a pasar, él fue lo que dijo. Así es que la gente sabía qué estaba pasando. Entonces cuando el Señor le dice, ¿por qué estaban platicando esto? ¿Por qué están tristes? Sin embargo, no era la pregunta del evento. Jesús no les pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, la pregunta es más personal. ¿Por qué estás tristes? ¿Por qué platicas de eso? ¿Por qué están ustedes probablemente discutiendo entre sí? ¿Cuál es la razón de su disputa o de su plática? Y Cleofas le dice, oye, pues que no sabes qué ha pasado. O sea, es un evento muy grande en Jerusalén y nosotros estamos afectados por lo que está pasando. Tú deberías saber, ¿no? Entonces eso nos deja saber que
todo alrededor se sabía que Cristo Jesús, aquel hombre de Nazaret, había sido crucificado. Y bueno, la palabra de Dios continúa diciendo: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y vamos a ver aquí qué es lo que había pasado en estas situaciones. Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno. Empiezan ellos a describir a Jesús, hablándole a Jesús, imagínense. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y así fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Imagínense, ellos contándole a Jesús mismo cómo es que Jesús qué había pasado con el Señor, ¿no? Ellos le comentan, mira, Señor, eso es lo que está pasando con Jesús. Unas mujeres fueron a verlo, ya no están allí. Esperábamos que Él fuera quien había prometido. En la mente de Cleofas y de estos dos discípulos estaba la esperanza de que Jesús mismo era aquel quien iba a liberarlos del gobierno y de la esclavitud, probablemente de la opresión del pueblo romano. Y ellos esperaban que Jesús fuera aquel libertador, aquel rey que liberara al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, de las incertidumbres, ¿no? de la esclavitud de los romanos. Y entre ellos existe una cierta tristeza, porque aunque las mujeres, aunque María, alguna de ellas, Cleofas comenta, una de las mujeres fueron y dijeron que habían visto algunos ángeles, otros de nosotros fueron y el cuerpo no estaba. ¿Qué tan importante es, hermanos, saber que cuando alguno de nosotros habla y dice, mira, esto pasó así, pero no realmente sucede como es, nos da tristeza. Los discípulos estaban tristes porque las mujeres habían dicho que lo habían visto, mas cuando ellos fueron no estaban. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida queremos predicar el Evangelio? Queremos demostrar que Cristo vive. Queremos hablar acerca de la palabra de Dios, queremos predicar el Evangelio, queremos hablar acerca de lo que la Biblia dice, mas cuando otras personas escuchan estas cosas, no creen porque en nuestra vida no hay una revelación, no hay una transformación. Cristo Jesús no está presente en nuestra vida. Platicaba con alguno de nuestros hermanos en esta semana, y me comentan y me dicen, bueno, pastor, mire, me siento desalentado porque yo creo que Cristo Jesús vive, mas no lo veo en mi vida. Yo creo que Jesús vive y Él está presente ante el Padre intercediendo por mí, pero ¿por qué continúo estando triste? ¿Por qué continúo sintiendo soledad? ¿Por qué continúo teniendo incertidumbre? ¿Por qué continúo teniendo tristezas? Si yo sé que Él vive, si yo sé que Él está vivo y yo sé que Él va a venir, ¿por qué continúo siguiendo de esta manera? Era la misma situación de Cleofas y de este otro discípulo que iba con él. Estaban tristes, estaban desalentados, aunque habían caminado con Jesús y aunque estaban en este mismo momento caminando con Jesús alrededor de ellos, estaban tristes, estaban desalentados, porque no veían, no habían visto a Cristo Jesús en su vida, a pesar de que Él estaba de su lado. Hermano, muchas veces probablemente sintamos
que Cristo Jesús no está de nuestro lado. Probablemente sintamos que Cristo Jesús no está allí presente. Sin embargo, esta Biblia y esta historia es clara y nos deja saber que cuando menos no lo pensamos, Cristo Jesús va caminando de nuestro lado. Cristo Jesús está allí. Cristo Jesús está presente. Y nuestros ojos probablemente no lo puedan ver por las circunstancias de nuestra vida, mas Cristo Jesús está allí de tu lado, está allí presente contigo, donde quiera que estés en este momento. Si estás pasando por alguna dificultad, alguna prueba, algún malestar, algo que te daña el corazón, Cristo Jesús está ahí de tu lado. Y Él está dispuesto y preguntándote probablemente, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás desconsolado? ¿Por qué no tienes esperanza? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás enfocado en lo que yo ya había dicho antes? Así es que en esta mañana recuerda siempre que el Señor va contigo y va conmigo y va con nosotros a pesar de que nosotros no lo veamos. Así es que Cleofas empieza a decirle, bueno, Señor, esto es lo que ha pasado. No podemos ver que Cristo está con nosotros. Necesitamos algo en nuestra vida. Así es que dice la palabra de Dios que el Señor le responde y les dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas? Les dice. Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús les dice, bueno, insensatos, acuérdense, recuerden que no era necesario que Cristo Jesús padeciera y que el Mesías fuera resucitado y entrara en su gloria. ¿Que no era necesario que Cristo pasara por esto? A los discípulos se les había olvidado las palabras de Jesús. A los discípulos se les había olvidado todo el contexto completo de lo que el Mesías tenía que hacer en esta tierra. Ellos estaban enfocados solamente en la liberación del pueblo de Israel de los romanos. Estaban probablemente enfocados tanto en el gobierno, en las circunstancias del pueblo, mas no se habían acordado de todo aquello que Jesús les había comentado acerca de él mismo. Así es que les dice, empezó desde Moisés, Isaías, Jeremías, todos aquellos profetas quienes predicaron acerca de Jesús y del Mesías, les empezó a decir todo eso. Quisiera leerles esta parte del comentario y de esta parte del deseado de todas las gentes. Y dice, al enseñar a esos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como un testimonio de su misión. Hoy por hoy, muchos de los que profesan ser cristianos descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad. ¿Ok? Pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto lo encontramos en Lucas 16:31. Es la voz de Cristo que habla a través de los patriarcas y profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. Cristo Jesús representa el Nuevo Testamento. Sin embargo, Cristo Jesús es la parte viva por el cual el del Antiguo Testamento fue escrito. Tengo aquí también un comentario que decía, Cristo Jesús es el Antiguo Testamento sellado o descrito, pero también Él es el Nuevo Testamento revelado. Así es que esa parte del Antiguo Testamento era tan importante
porque al conocer las Escrituras, al conocer todo el contexto del Mesías, entonces aquellos discípulos empezaron a recordar todo lo que Jesús había dicho, ¿no? Así es que desde Abraham, Moisés, David, Isaías, siempre tenemos que ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando leamos esas historias, preguntémonos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la actividad? ¿Dónde está la misión de Cristo Jesús en esta parte del Antiguo Testamento? Y cómo es que esa parte fue ahora revelada, hecha en el Antiguo Testamento. Así es que cada vez que usted lea el Antiguo Testamento, piense, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en esta parte? Y en todo momento saber que el Señor, mientras caminaba con ellos, les explicaba todo acerca de Él mismo. No decía, yo soy esta persona, yo tenía que hacer esto, sino que la describía como en tercera persona. Mira, el Mesías tenía que hacer esto, tiene que pasar lo otro. Así es que la pregunta del Señor era tan importante para ellos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estaba tratando de recordarles, Él tenía que morir. Él no podía simplemente liberar al pueblo de Jerusalén de la opresión romana, pero Él tenía que padecer estas cosas y Él tenía que ascender a la gloria ante la diestra del Padre. Así es que Jesús les estaba declarando y recordando todo lo que ellos necesitaban recordar. Bueno, y continúa la historia diciendo: llegaron a la aldea, habían llegado ya a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El Señor Jesús pasó ahora de tanta información, pasó de la predicación del Evangelio, pasó del estudio de la palabra de Dios, pasó probablemente de ese estudio, ¿no?, acerca de lo que el Mesías iba a hacer, a una relación, a un momento de hermandad, a un momento de estar con ellos. A pesar de que él iba a seguir en adelante, los discípulos estaban tan emocionados, estaban tan probablemente perplejos de todo lo que esta persona todavía no reconocían que era el Señor. Así es que estaban tan emocionados de que el Señor les estaba diciendo todo esto acerca del Mesías. Así que le dicen: no, mira, espera, se está haciendo noche, quédate con nosotros, te va a pasar algo en el camino, necesitamos que te quedes aquí, porque no queremos que te vayas, ¿no? Hicieron probablemente esa excusa de que se está haciendo noche, no camines lejos. Así es que ellos persuaden al Señor. Así es que Él accede, entra con ellos. Y qué tan hermoso es que cuando ellos invitan a comer al Señor, cuando usted tiene una visita a casa, ¿qué pasa con esa visita? Usted lo invita a sentarse a la casa, le ofrece alguna agua, algún té, ¿no? Y después usted le sirve de comer cuando sí lo invita a comer, ¿no? Pero en esta parte no. Cuando ellos invitan a Jesús a su casa, Jesús es aquel que les reparte el pan. Dice, vamos a leerlo nuevamente, dice, el día declinado, entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentando con ellos en la mesa, tomó él pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Él mismo fue aquel que tomó el pan y lo partió y lo bendijo. Usted se acuerda de esa parte, ¿verdad? Aquella última cena del Señor en el que Él parte el pan y les da y lo bendice. Cuando usted invite a Cristo Jesús a su hogar, permítale que Él le sirva. Permítale que Él le dé el pan de vida que usted necesita. Permita que Él le sirva. Permita que Él le dé. Porque todo lo que viene de nuestro Señor, todo lo que viene de parte de Él, nos hace recordar no solamente su sacrificio, sino nos hace recordar
aquel amor incomparable que Él dio por nosotros y nos hace realizar que Él está presente. Cuando usted invite a Jesús a su hogar, cuando usted invite a Jesús a su vida, permítale que el Señor parta el pan, el alimento espiritual, y que pueda dárselo a su vida. No trate de decir, es que probablemente yo quiero servirte, Señor, yo quiero darte. Sí, pero muchas veces es necesario dejar que el Señor nos dé lo que a nuestra vida nos hace falta. Y me hace pensar en dos cosas. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro propio corazón, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con aquellos quienes probablemente están tristes y desconsolados o están pasando por alguna dificultad. Queremos implementarles información, queremos darles estudios bíblicos, queremos darles algunas notas del Elena G. de White. Queremos decirle, no, es que mira la palabra de Dios dice, es que mira Elena G. de White dice, es que mira el manual de iglesia dice. Y damos toda la información necesaria para que la persona pueda recapacitar o pueda ver a Jesús en su vida. Mas no contemplamos la parte relacional. No contemplamos esa parte de relación con esa persona. Si usted está tratando de comunicarse, de dar un estudio, de dar alguna información, no olvide de comunicarse con esa persona y decirle, bueno, ya te dejé saber lo que la palabra de Dios dice, vamos a comer, ¿no? Quiero orar por ti, quiero platicar contigo, quiero sentarme contigo a la mesa y saber cómo estás, cómo te sientes, qué pasa en tu vida, permíteme invitarte a comer, ¿no? Es muy importante, hermanos, que en nuestra vida, cuando prediquemos el Evangelio, cuando entreguemos aquellas palabras de vida eterna, no esquipiemos o no dejemos la parte relacional. Si probablemente en algún momento en tu vida hay algún encuentro con algún hermano o hermana, con tu propia familia, y probablemente aquella persona necesita escuchar la palabra de Dios para reaccionar, invítalo a comer después de eso. Y les aseguro que la manera de Cristo Jesús les ayudará también a nuestras vidas para poder esparcir el Evangelio de una mejor manera. ¿Y por qué? ¿Por qué lo puedo decir? Porque la palabra de Dios misma lo confirma en esta misma historia, que dice, así es que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fueron abiertos sus ojos. Probablemente cuando Cristo Jesús parte el pan, ellos pueden ver aquellas marcas en sus manos, aquellos hoyos de los clavos que fueron puestos en sus manos. Y ellos reconocen, se les abre los ojos y dicen, es Cristo Jesús mismo todo este momento. Cristo Jesús siempre ha estado con nosotros desde el camino hasta que llegamos aquí a la casa. Y ahora cuando Él comparte el pan, a ellos se les abren los ojos. Y dice que en ese momento Jesús se desaparece. Jesús se va. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando abramos nuestra Biblia, es mi deseo y oración que arda en nuestro corazón la palabra de Dios misma. Que en nuestro corazón arda el amor a nuestros hermanos. Que en nuestro corazón arda la alabanza a Cristo Jesús. Que en nuestro corazón arda cuando leamos esa palabra de Dios. Que nuestro corazón esté contento, esté alegre, esté emocionado por predicar el Evangelio, ya que la historia continúa y dice que después de que ellos reconocieron que Jesús estaba con ellos, fueron a decirle a los 11
Cristo está vivo, Cristo estuvo con nosotros, Cristo Jesús ha resucitado. Ya no estamos más tristes, ya no estaban ellos más desconsolados. Se les olvidó probablemente el pan que estaban por comer. Ellos se les olvidó la tristeza, se les olvidó aquella preocupación de qué iba a pasar con el pueblo de Jerusalén. Se les olvidó todo, porque se dieron cuenta que Cristo Jesús estaba de su lado. Se dieron cuenta que Cristo Jesús era aquel que estaba con ellos en el camino a Maús. Se dieron cuenta que Jesús había comido con ellos. Se dieron cuenta que Cristo Jesús estaba presente. Quiero leerles esta última parte de El deseado de todas las gentes. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento en la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir al alimento. Imagínense ese momento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y he aquí que ven en sus manos las marcas de los clavos. Ambos exclaman a la vez: «Es el Señor Jesús, ha resucitado de los muertos». Imagínense aquella escena. Ellos pudieron ver los clavos de Cristo Jesús. Esa señal les dejaba saber que Cristo Jesús había resucitado. Y termino con esta parte. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Sus corazones saltan de gozo. Parecen estar en un mundo nuevo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no lo lloran como muerto. Cristo ha resucitado. Repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje de Maús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que jamás fuera dado al mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Hermanos, Cristo Jesús está vivo. Cristo Jesús está vivo. Él ha resucitado. Está a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros. Pero Él vuelve por nosotros. Que nuestra predicación, que nuestra vida, que nuestro carácter, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones con cualquier persona sea en todo momento llevarles las buenas nuevas del Evangelio y dejarles saber que Cristo viene pronto. Probablemente no lo vemos, no vemos probablemente que ya venga pronto, pero Él va a venir pronto. Y de la misma manera en que Él caminó con estos discípulos y con Cleofas, Cristo Jesús también camina de tu lado. Hermano, hermana, es mi deseo y oración que puedas ver a Cristo Jesús en tu vida. Quisiera orar contigo en esta mañana. Oremos. Muy bien. Oremos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, en esta mañana, Señor, queremos alabar y glorificar tu nombre, porque, Señor, sabemos que tú vives. Señor, sabemos que tú estás vivo. Señor, sabemos y tu palabra, la Biblia, tu palabra, Señor, nos confirma todas aquellas cosas, Señor, que tú habías de padecer. Mas también nos confirman, Señor, que tú vives y reinas para siempre. Señor, la palabra de Dios, Señor, nos confirma que tú vienes pronto. Sin embargo, Señor, mientras esperamos tu venida con gozo y alegría, Señor, permítanos saber y reconocer y ver con nuestros ojos y en nuestra vida tu presencia. Señor, probablemente las tristezas, las incertidumbres, probablemente los problemas de nuestra vida nos han velado, nos han cegado. Señor, aquella presencia tuya en nuestra vida.
probablemente los problemas, las dificultades, Señor, nos hemos enfocado tanto en otras cosas que no vemos, Señor, que tú caminas de nuestro lado. Mas permítanos, Señor, con tu palabra y con tu presencia, Señor, y con la relación que tenemos contigo, poder ver, Señor, tus manos y recordar aquel sacrificio que tú has hecho por nosotros y también recordar que tú vienes pronto. Señor, quisiera que en todo momento, Señor, tu presencia nunca nos desampare. Señor, que aquella persona que está viendo este video, que aquella persona que está probablemente desalentada, que necesita, Señor, sentir tu presencia, que esa persona pueda saber, Señor, que tú caminas de su lado. Señor, bendiga a cada miembro de nuestra iglesia, bendiga a cada hermano o hermana que probablemente ve este video. Señor, que su presencia nunca les desampare. Y Señor, ábrale los ojos para que ellos puedan ver, Señor, que tú caminas de su lado. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta historia y gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Señor, queremos invitarte a nuestro hogar. Queremos invitarte a nuestra vida. Queremos invitarte, Señor, a nuestro corazón, para que te quedes con nosotros, para que, Señor, tu presencia pueda vivir en nosotros y podamos tener una relación estrecha contigo, tanto así en que en todo momento, Señor, realicemos que tú vives. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y permítanos llevar estas buenas nuevas, permítanos llevar esta alegría, este gozo, ya no con tristeza ni desaliento, sino ahora con alegría y emoción de que tú, Señor, estás a las puertas, de que tú, Señor, estás por venir pronto por nosotros y que tú, Señor, estás por venir por tu santo pueblo. Permítanos, Señor, llevar este mensaje, Señor, a aquellos quienes están probablemente desalentados. Gracias, Señor. Bendíganos en esta mañana y permítanos continuar alabando su santo nombre en este sábado. Te lo pedimos y lo agradecemos, no por méritos de nosotros, sino en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de nuestra iglesia. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Permítanos entrar en su casa el próximo sábado durante la semana para así tener más devocionales o probablemente compartir la palabra de Dios. Recuerde que este sábado estamos cerrados. Comparta por favor este link para que otra persona pueda ver el servicio de sábado de esta mañana y así podamos juntos alabar el nombre de Dios. Gracias, hermanos, por su presencia. Gracias por ver este video. Recuerde suscribirse al canal de Facebook y YouTube para poder ver más actualizaciones. También tenemos una cuenta de Instagram. Así es que si usted tiene Instagram, también tenemos allí la página de nuestra iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que siempre esté de su lado y que en todo momento usted pueda sentir su presencia y en su vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en todo momento. Gracias, nos vemos pronto.